Muy bien. A ver. Esta es una clase introductoria nada más. No se va a avanzar todavía nada de la temática de los sílabos. Pero hacer una clase introductoria es muy importante. Porque vamos a dar reglas de juego. Siempre es bueno, al inicio de cada semestre, todos sepamos a qué nos vamos a detener. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Como estudiantes, el semestre que estamos en este. ¿Ok? Para comenzar, como recomendación, es lo único que tienen que hacer. ¿Ya? Tienen que estudiar. Si bien se les va a dar algo de conocimiento en las clases, en las presentaciones que se les va a hacer, ustedes son libres de fotografiar, de grabar la clase, que sea con video, con audio, con lo que ustedes deseen. Pero eso no es lo único que va a tener el examen. Lo que se les da acá son tópicos, son cosas puntuales, es la pepa, por así decirlo. Pero hay más cosas dentro de cada uno de los temas. Y eso ya corresponde a ustedes adquirirlo con la. ¿Sí? Así que lo único que tienen que hacer es leer. Entonces no tiene que haber la pregunta, avanzado ya el semestre, en unas clases en adelante, para decir, ¿cómo puedo hacer para llevar mi nota? Estudiar. Es lo único. No hay notas adicionales, no hay trabajitos adicionales, no existe doctor, una monarquía, doctor, nada. Se evalúa en aspecto teórico. Ya todos tienen el sílabus, ¿no es cierto? Ros, ya todos deben tener el sílabus. Ya, listo. Entonces, como ustedes revisan el sílabus, se van a dar cuenta de que hay dos grupos de conocimientos que se evalúan en general. Uno es el conocimiento teórico y otro es el conocimiento práctico. ¿Okay? El conocimiento teórico tiene un total de valor de 70% y el práctico vale un 30%. ¿Ya? ¿Qué cosa comprende el teórico? El teórico comprende el examen escrito, comprende la nota de oral, comprende el spot publicitario y comprende el caso clínico. Esos 4 ítems. Los porcentajes ustedes los van a encontrar en el sílabus. Esos porcentajes se mantienen, no van a cambiar. ¿Ok? Y obviamente pues el práctico, dependiendo del docente que les toque en la práctica clínica, dependerá si es un solo examen, si es un examen en cada una de las visitas médicas, etc. En mi caso particular, lo que yo hago es evaluar dos formas, también una teórica y una práctica. Los que van a anotar conmigo van a tener la opción al final de la rotación de dar un examen en la práctica que va a constar de 4 preguntas, 4 y nada más. 2 preguntas relacionadas a teoría sobre temas seleccionados. No les voy a decir que agarren todo el sílabus y lo revisen para el examen, no va a ser así. Les voy a dar temas puntuales, ¿ya? Que van a tener todo el mes de la práctica para revisar. Todo el mes, es mucho tiempo. Es imposible que alguien no responda a la parte teórica de la práctica. Habiendo tenido esos temitas, todo el mes. Eso en 2 preguntas. Y las otras 2 preguntas son con el paciente. Ahí. Entonces, se les puede preguntar sobre lo que son los heridos clínicos que van a tener ustedes en el paciente. ¿Cómo abordan el paciente? ¿Cuál es la técnica semiológica que utilizan para abordar al paciente? Todo se evalúa al momento de las 2 hospitas. En base a eso, ustedes deben tener una nota por lo menos de 14. Por lo menos de 14. Y como son 4 preguntas, tienen que estar sí o sí obligados a dar bien 3. No todos, pero yo no he respondido bien una de teoría y una de práctica. Ese día es una prioridad. Te quedas con tu 10. Tiene que ser una nota mínimo 15. O 3 preguntas bien respondidas en la práctica conmigo. Como les digo, eso depende de cada docente que les toque. ¿Estamos? Ya. El examen teórico general, ¿ya? Dentro de la parte teórica, el examen parcial, los aportes en escrito, van a constar en su mayoría de casos clínicos. Esos casos clínicos, los que ya han llevado conmigo se van a dar cuenta, o si ya se han dado cuenta, de que no son difíciles. ¿Por qué? Porque los hallazgos semiológicos para las patologías son puntuales. Y hay cosas que son muy específicas de algunas patologías. Esa cosa específica, dentro de un ramillete de síntomas y signos que puede presentar el paciente, tiene que ser identificado por ustedes para llegar a diagnóstico. El cuadro clínico puede ser muy variado. En lo que es semiología cardiovascular, ustedes se van a dar cuenta de que el cortejo sintomático es muy parecido entre patologías. ¿Entienden? Hay casi un patrón común en todo lo que es manifestación clínica en patologías cardiovasculares. Pero para distinguir una de otra hay aspectos específicos que se les va a dar acá.
puede resultar como parte de un comentario dentro de la misma clase, o lo pueden revisar o lo pueden encontrar en el texto que ustedes vayan a utilizar. Sugerencia, para lo que es la parte de la técnica semiológica, para lo que es la determinación de signos, síntomas y examen físico, yo les recomendaría que utilicen el libro de Massey, para lo que es la parte semiológica. Incluso para historia clínica les sirve el Massey, ¿ya? Pero cuando hablemos de las patologías, ¿ya?, no me sirve los libros que hay en el cual hablan de fisiopatología solamente. ¿Por qué? Porque el enfoque que esos libros tienen es muy limitado, ¿ya? Para entender la fisiopatología les puede servir, pero no va más allá de ese texto. En todo caso, para ampliar un poco más ese conocimiento, tenemos que empezar a leer libros de medicina interna. Y dentro de esos, el que yo les sugiero de forma personal, es Harrison, ¿ya? ¿Qué tiene Harrison? ¿Y por qué Harrison? ¿Por qué no Farrell? ¿Por qué no otro? Porque Harrison tiene fisiopatología muy bien explicada. Es bastante didáctico, es casi un cuento cuando uno lee la fisiopatología en el Harrison. Es imposible perderse. Ahora, si ustedes, la lectura que están haciendo de fisiopatología, la acompañan con un buen gráfico, que puede ser de cualquier revista, el mismo tiene muy buenas figuras o gráficos para lo que es fisiopatología y varias patologías. Ustedes cuando hacen esa forma de estudio, el texto junto con el cuadro o con el gráfico, se les va a quedar rapidísimo. ¿Cuál es nuestra chamba este semestre? Lo que nosotros buscamos en ustedes es que entiendan cada una de las patologías desde el punto de vista fisiopatológico, ¿ya? Como les digo, el cuadro clínico es muy variado, ¿ya?, pero hay un patrón común en todas las patologías cardiovasculares. Pero si entendemos la fisiopatología, vamos también a aprender a entender poco a poco qué buscar en el paciente dentro de lo que es su cortejo sintomático. Si yo entiendo la patología, si yo comprendo en qué consiste, voy a saber qué cosa pedir para diagnosticarlo. Y hasta ahí vamos a llegar en esa lista. ¿Qué va a pasar en medicina interna? Como ustedes ya van a haber revisado bien la fisiopatología, lo único que tienen que aplicar para el tratamiento es entender qué pasa con la patología y qué tengo que tratar. ¿Y dónde está? En la fisiopatología. Si yo entiendo la patología, sé cómo diagnosticarla y sé cómo manejarla. Entonces, fundamental, básico, se debe evitar la fisiopatología. Si yo no sé fisiopatología, nunca voy a entender cómo progresa una falla cardíaca. Nunca voy a entender cómo va a progresar mi hipertensión arterial en la historia de la enfermedad, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Y eso solamente se consigue. ¿Bien? Adelante, doctores, adelante. Buenas tardes. Pase, póngase. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como les decía, la evaluación va a ser con casos clínicos. Esos casos clínicos van a contener datos del hallazgo en el examen cardiovascular, en el examen físico. Puede contener algunos datos sobre exámenes auxiliares y les puedo pedir que me den un diagnóstico en base a ese texto. También les puedo pedir que, en base al diagnóstico que ustedes tienen en mente, cuál de los siguientes exámenes podría ser el de primera elección. Teniendo en cuenta el diagnóstico que ustedes tienen en mente, cuál sería de repente el hallazgo trazador de la enfermedad desde el punto de vista semiológico, o el más importante. Cosas así. Entonces no va a ser difícil. La cosa es que ustedes tienen que leer. Y listo. Los orales van a ser en una sola rueda y nada más que una sola rueda. ¿Qué significa? Que para el semestre cada uno de ustedes tiene solo una oportunidad para dar su oral. Doctor, ¿el oral se recupera? Jamás. No se recupera. El oral se da acá, se da presencial, se da en público con todos los testigos y una sola oportunidad. ¿Y cómo es la tónica? En el papel las clases comienzan a 3 de la tarde. En el papel. A veces yo llego más tarde, por X de circunstancias. Entonces, una vez que yo llego acá, tenemos 5 minutos de tolerancia para que lleguen los que no han llegado todavía. Incluso yo llego tarde, o sea, si llego 3:10 como ahora, vengo y tenemos esos 5 minutos de tolerancia, o sea, hasta las 3:15. 5 minutos después de que yo llego, se cierran las puertas y no entra el Cristo. ¿Estamos? Empiezo a llamar de forma aleatoria en la lista que me va a dar Ross de acá a la siguiente clase, y cogiendo de forma aleatoria, y empiezo a llamar. Persona tal, persona. El que está, da su oral, listo. Y el que no está, no dio su oral. Pero todo está afuera, si lo digo tal. Entonces, 0, 0. ¿Ok? Estamos todos de acuerdo. Ya todos somos adultos, ya hemos crecido. El DNI ha cambiado de color, ya es azul. Tomamos decisiones, somos responsables. ¿Estamos de acuerdo? Entonces,
Si yo sé que vivo lejos y el espeso del docente de señor Carlos le gusta llegar más o menos puntual, tengo que tomar precauciones. Porque sé que si pierdo mi oral, tengo grandes posibilidades de ganar el curso. ¿Por un moral, doctor? Sí, por un moral. Vamos, porque eso no se recupera. Listo. Pueden haber circunstancias al final del semestre que de repente puedan facilitar para que algo se pueda hacer con los orales. Tal vez, dependiendo de cómo se va llevando el curso. Pero esa es la regla general con los orales. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Los orales, en cada oportunidad, van a constar de 2 preguntas, cada una con un valor de 10 puntos. Si respondes una bien y la otra nada que ver, tienes 10. Si me respondes las dos más o menos, pero que tienes más o menos idea, podría darte pues un 6-6 o un 5-5 y ya, acumulas tu puntaje. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo vamos a ver ahí mismo. O sea, no va a haber nada subjetivo, todo se va a hacer acá, mejor lo presento. ¿Ok? Listo. ¿Qué más? Sí, doctor. Doctor, en los orales van a ser los temas puntuales. Gracias por eso. Los orales van a comenzar a partir de la tercera sesión. ¿Por qué va a ser a partir de la tercera sesión? Porque la siguiente clase hacemos historia clínica, ¿ya? Y para la tercera clase ya vamos a tener un tema desarrollado que es historia clínica. Los orales solamente se van a dar del tema que se ha hecho en la clase anterior, la inmediata anterior, ¿ya? No les voy a acumular los temas en los orales, ¿ya? No les voy a acumular. Todos los orales se van a dar de la clase inmediata anterior. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué me conviene dar al principio de mis orales o casi al final de mis orales? Es relativo. Es relativo. Porque historia clínica, ya incluso hasta examen físico, no hay mucho que leer. O sea, es algo como para dar una revisada buena y ya. Si te toca tus orales en esas dos oportunidades, han habido personas que se han sacado 20 dando primero, porque en historia clínica no hay mucha dificultad. ¿Para qué pasa al final? Si das tus orales cerca a las fechas del primer aporte, también te conviene, porque se supone que para cada clase estaba bien. Digo, se supone. Entonces, cuando te toca dar tu oral un poco antes del primer aporte, ya has revisado por los temas. Da igual que te toque el mundo. Si te va a tocar al final del curso, ya no van a entrar. Los que van a dar orales al final del curso, solamente van a dar la clase anterior. Pero van a estar revisando para cada una de las sesiones los temas. Entonces van a estar avanzando con la lectura. Así que debe, es muy relativo. Sí, doctor. Doctor, una pregunta. Para la participación, si es que participamos en clase, ¿esto va a influenciar nuestra nota en horario? No, porque en realidad no es que hay un diálogo definitivamente en la reflexión de cada tema, pero no hay la posibilidad de que haya algún tipo de aporte en la clase y que eso sume al puntaje. Si hay un aporte que es bienvenido, ¿ya? Sea como observación, sea como una corrección o sea como una intervención para que se les saque alguna duda, se hace la solución de esa situación en ese momento, pero no representa un puntaje adicional. ¿Ya? ¿Otra pregunta, chicos? Sí, doctor. Doctor, perdón. Respecto a los orales, ¿es de manera aleatoria o va a ser por orden de lista? Aleatoria. Totalmente aleatoria. ¿Ya? Un ejemplo, le puedo decir a la delegada, Ross, dan múltiplos de 5. Ya. Entonces ella me dice, y en base a eso se va a tomar. ¿Ya? Listo. ¿Otra pregunta? Ya. Hasta el anterior semestre hemos estado tomando un promedio de 3 personas por clase, ¿ya? Y al final nos hemos quedado casi 2 o 3 sesiones ¿no? Sin personas a quienes tomar. Entonces yo creo que ahora vamos a tomar en cuenta solamente a 2 personas por sesión para llegar a cubrir el total de las clases con orales. ¿Ya? Ahora, si las 2 personas, por desgracia, están afuera esperando y llegaron tarde, caballero, pues las 2 oportunidades se fueron y 0-0 cada uno. Sí, lo sé, claro. Doctor, el problema es que somos 56 personas. Entonces lo divide. Si se puede hacer 3 clases, yo creo que con 3 por clase sí vamos a poder cubrir en todo caso. ¿Ya? Muy bien, ¿otra pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Ya. Estas son solamente reglas generales. Una última recomendación. Llega el final del semestre, ya cada uno sabe más o menos cuál va a ser su suerte en el curso. Algunos estarán más tranquilos que otros, de repente la idea es que todos estén tranquilos y que pasen el semestre, no quiero volver a verlos más adelante. Pero la idea
que nos damos cuenta de una cosa. Semiología, que es el curso que están comenzando este semestre como primera oportunidad, es muy importante. Si yo no logro tener un arte semiológico adecuado ahora, no voy a poder ejercer bien medicina. Porque por mucho que yo maneje muy bien mis fármacos, si yo no tengo la capacidad de armarme un diagnóstico sindrómico en mi paciente ahí, entre él y yo, voy a tener muchas dificultades. El arte de la medicina se basa fundamentalmente en la semiología. Si yo no voy a tener buena semiología, voy a batallar para ejercer la carrera. Este es el momento. Este es el momento de equivocarse. Este es el momento de preguntar. Este es el momento de las cosas que se pueden. No solamente para este segmento, sino para todos los segmentos. Y la apertura de nosotros como docentes está ahí, para que salgamos de esa situación. ¿Okay? Y si no lo podemos solucionar en ese momento, no vamos a solucionar la práctica. El contacto con el paciente que ustedes van a tener ahora es importantísimo. Si bien han podido estar en contacto con pacientes antes, ya, por otros motivos, ahora va a ser diferente. Porque ahora van a tener contacto directo, pero que es un acto médico real, que es evaluar al paciente, examinarlo, discriminar hallazgos semiológicos en cada uno de ellos y poder obtener información. En base a esa información que usted sostiene, sacar conclusiones. Esas conclusiones son los diagnósticos semiológicos. Entonces, ¿qué es ahora? No quiero que para el final del semestre empiecen, una vez que ya sepan los notas y todo eso, empiece a llamarme el profesional, empiece a llamar el secretario del congresista, tal, o que me llame, no sé, el comandante de la quinta brigada de montaña, que sé, hablando por tal o cual. No, doctor, mire, le hablo con mi sobrino, le hablo con... No. Yo creo que a estas alturas ustedes tienen que ser responsables de lo que hacen y de lo que dejan de hacer. Si no he estudiado y me está yendo mal en el semestre, yo tengo que hacer una culpa. ¿Qué está fallando? No tengo que buscar, como sea, utilizando el recurso que sea, intentárselo, porque eso no es ético. ¿Estamos de acuerdo? A partir de ahora ustedes ya se están formando una imagen como médicos. Desde ya. La persona que ustedes tienen al costado, de repente en algún momento vaya a perderse en contacto. Pero se van a encontrar. Se van a encontrar esa persona, va a decir, uy, madre, pero este pata, madre, no sé cómo está acá, ¿cómo lo he logrado? Sí, te pasa la actividad. Es así, todo. Entonces, hacemos bien las cosas ahora, nos dedicamos a lo que tenemos que hacer, y si no podemos hacerlo, asumimos las cosas, caballamos. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay que morir en el intento más. No todos nos fuimos en el primer aporte, creo que ya fui. Nada, está dicho del último. Absolutamente nada. Cualquier cosa puede pasar. Mi recomendación, luchen hasta el final. Todo el tiempo, permanentemente. He dado más mural, no sé, por el mundo. Estudié y levanté el mundo. He dado más o menos, o algo más mi primer aporte. Hay otros. Levanta la nota en ese aporte. Pero todo depende de cada uno de ellos. ¿Estamos de acuerdo? Y si necesitan alguna ayuda, alguna orientación relacionada a eso, cuentan conmigo y podemos conversar la clase. ¿Estamos? ¿Más preguntas? ¿Todo queda claro entonces, Rosa? Sí. Ya, listo. Entonces, por favor, Rosa, la siguiente clase, un par de pulmones y una boquita para pisar, para hacer la parte que no se hace en el panel. ¿Ya? La lista de los multiplicados totales también, por favor. ¿Y qué más? Nada más eso, por favor. Sea siempre unos minutos antes de las 3 acá. Sí, otra vez. En examen práctico, ¿de cuántas preguntas? 10 preguntas, las cuales por medio de 7, 8 son los casos que les dejo 2 para que se distraigan y se relajen, que son estas puntuales, qué sé yo, no sé, el hallazgo de una onda P que tenga una muesca, ese hallazgo específico de ya, ahí les pongo o para relajarse. Entonces, son cosas muy puntuales. Otra cosa es tener el caso clínico y ahí sí, empezar a sacar conclusiones, empezar a analizar cada uno de los datos, etc. Eso va más tiempo. Pero sí van a haber por lo menos 2 o 3 preguntas que van a ser así, bastante difíciles. ¿Ya? ¿Listo? ¿Otra pregunta? Todo claro. Todo claro, Rosa, ¿no es cierto? Listo. Muy bien. Si no hay nada más, vamos a retirar. Sí, ahora sí. Te quería preguntarle, es que soy parte del grupo que te toca contar con ustedes. Ya, ahorita comenzamos. ¿Están todos los grupos? Porque estén en el curso. Porque estén en el primer grupo conmigo, por favor. Vámonos. Ya nos vemos en la siguiente.